Viernes 22 de febrero de 2013. Un abrazo a usted que nos escucha a través de GD Radio o nos ve a través de la prensaráfica.com a esta hora de la mañana. Estamos transmitiendo en tiempo real desde la sala de redacción de la Prensa Gráfica. Este día, viernes, al cierre de la semana, vamos a reflexionar sobre la situación al interior del Hospital Sacamil, que ha derivado en un paro de labores en el área administrativa y que este viernes arriba a su quinto día. En medio de esto, los médicos residentes e internos de ese centro asistencial que no han recibido salario y se confirma que este proceso se podría atrasar algunos días más. Bueno, hay varios temas de los que podemos conversar en la entrevista en línea. Nos acompaña este día el doctor Carlos Ramos Hines. Él es el secretario del Sindicato de Médicos del Hospital Público Sacamil. Doctor, es un gusto, bienvenido. Buenos días, William. Es un gusto estar aquí. Bueno, perfecto. Doctor, para comenzar, ¿qué es esto entonces del atraso en el salario para los médicos residentes e internos? ¿De qué estamos hablando en medio de todos los problemas que ya usted nos explicará entonces? Lo que ha sucedido es que no se le ha pagado a los médicos internos ni residentes desde el principio del año. La dirección del hospital y el ministerio han justificado el hecho en decir que porque los médicos no entregaron la documentación a tiempo. Sin embargo, eso no explica por qué los residentes de segundo año y de tercer año, que ya tienen 1 o 2 años de estar trabajando en el hospital y que tienen su expediente con documentación completa, también han sido objeto de este atraso, que sería comprensible para los que son de nuevo ingreso, ¿verdad? Entonces, más pareciera que la razón es otra y no esto que se aduce, pues, que es la falta de la documentación. Esa es la explicación que ha dado la administración del hospital a los médicos internos y residentes. Sí. ¿Cuántos en total pueden ser los médicos residentes trabajando ahí? En el área de cirugía, por ejemplo, son 8 médicos de primer año, son 5 de segundo año y 4 o 5 de tercer año. Y el grupo de internos anda siempre entre 12 y 15 médicos internos por área, y son 4 áreas en el hospital. O sea que con facilidad estamos hablando de quizás unos 70, 80 médicos. Probablemente por ahí. Ahora, pero la explicación ¿se las han dado a los médicos directamente a ellos o en el marco de esta crisis que está atravesando el Hospital Sacamil también se ha reflexionado con ustedes como sindicato, se ha abordado en las pláticas o no? A ellos lo que se les había dicho es de que el proceso se iba a tardar aproximadamente 3 meses. Entonces ellos manifestaron su preocupación al sindicato y en las pláticas que se han tenido con la administración y en el marco también de esta reducción de labores, se logró, digamos, que el proceso se acelerara y que ayer hicieran el compromiso de que en un plazo máximo de 15 días se iba a hacer efectivo el pago de estos 2 meses. Doctor, ¿y el sindicato entonces cuál es la interpretación que está haciendo de estos hechos? De este hecho en particular, por ejemplo, porque hay más, pero bueno. Lo que se interpreta es de que el desorden administrativo que ha existido, pues, no en esta administración, sino de hace mucho tiempo, sigue existiendo, son cosas que no se han corregido, pero en años anteriores o en administraciones anteriores, este retraso del salario era suplido por fondos propios del hospital. En mi caso personal, por ejemplo, cuando yo fui médico interno, el Hospital Sacamil con fondos propios me pagó mis meses de salario, y cuando al final del tercero o el cuarto mes de trabajo, cuando venía ya la partida de Hacienda para pagarnos, entonces nosotros reintegrábamos ese dinero a la tesorería del hospital. En esta época probablemente no se hace por la falta de liquidez que tiene el centro. ¿Tendrá esto que ver o está relacionado directamente con el hecho de que se suspendió la cuota voluntaria, entre comillas, o de qué estamos hablando? Podría ser quizás una fuente importante de ingresos que se han perdido. En el Hospital Sacamil se reunían alrededor de $400,000 mensuales en conceptos de cuotas voluntarias, dinero que servía para reinvertirlo en compra de medicamentos, en compra de insumos, en contratos de personal, etcétera, y que en la administración Saca, cuando se retiraron estas cuotas voluntarias, entonces se perdió ese ingreso y no hubo ningún refuerzo presupuestario ni nada que supliera esa entrada que el hospital tenía. ¿La cuota voluntaria no fue eliminada con este gobierno? No, fue eliminada por la administración Saca, por presiones del FMLN en la asamblea.
El FMLN en la asamblea en ese momento estuvo haciendo presiones de que la salud era gratuita y que era un deber del Estado mantener la atención sin costo. Y entonces el presidente Saca giró la orden de eliminar las cuotas voluntarias. Eso así sucedió, no fue en esta administración. Ahora, doctor Heinz, pero entonces, es decir, bueno, la cuota, el debate que había entonces era si la cuota era voluntaria o no era tan voluntaria, al final se imponía. Entonces decían, bueno, eso provoca problemas para un paciente que efectivamente no tiene fondos. Pero de alguna manera ese fondo suplía entonces necesidades concretas. Suplía necesidades concretas. En algún momento, doctor, hubo posibilidades de que ese hueco, ese vacío que quedó ahí por la falta de esas cuotas voluntarias se cubriera con otros ingresos o a través de vía de presupuesto general. A mi modo de ver, tendría que haber sido con un refuerzo presupuestario. El hospital también tenía una entrada por prestarle servicios a bienestar magisterial, pero eso también disminuyó y le quitó también bastantes ingresos al hospital. En concepto de cuotas voluntarias, realmente no era tan voluntario, pues, o sea, el paciente tenía que pagar $1 por consulta y creo que pagaba 10 o 15 dólares por cirugía, era un costo simbólico. Y Trabajo Social se encargaba de hacer estudios socioeconómicos y la gente que podía aportar un poco más, entonces aportaba un poco más en los casos de cirugías o en los casos de partos o cosas que eran procedimientos más grandes. Lo bueno es que esto generaba tantos ingresos al hospital que permitía comprar medicamentos, comprar insumos, contratar personal y mantener el hospital en muy buenas condiciones. Si bien es cierto que ahora la cuota voluntaria no se cobra, pero hoy un paciente llega y él tiene que comprar con su dinero los medicamentos que en el hospital no hay. Entonces tenemos casos de diabéticos que están gastando $40 mensuales para comprarse su insulina porque en el ministerio no hay. Entonces es de hacer un balance, o sea, ¿qué era mejor? Pagar $1 por consulta, pero que el hospital le diera todo su medicamento, o no pagar nada por consulta, pero tener que estar cubriendo $40 semanales para poderse tratar. Perfecto. Hacemos una pequeña pausa comercial, regresamos con más de este tema. Creo que es interesante porque a lo mejor nos puede dar ideas, o no sé si usted como secretario del sindicato ha dado ideas también a la administración del hospital de comenzar a reflexionar un poco más a profundidad sobre esto, de qué alternativa se puede tomar. Vamos a una pausa. Ingresa gratis a un nuevo nivel de lectura. Desde tu computadora, busca en nuestra página web el link del kiosco LPG. Regístrate y listo. Escoge tu lectura. En tu tablet, iPhone o Android, ingresa a App Store o Google Play. Busca kiosco LPG. Descarga la aplicación y disfruta de todas nuestras publicaciones digitales. Grupo Dutriz. Multiplicamos la forma de informarte. El inicio de una estrategia financiera, desde los negocios y la actividad económica hacia toda Centroamérica. El Economista Regional, una revista especializada donde encuentras el panorama empresarial y los principales movimientos financieros. El Economista, el modelo regional de información económica. Este día estamos conversando en nuestros estudios desde la sala de redacción de la prensa gráfica con el doctor Carlos Ramos Heinz. Él es el secretario del Sindicato de Médicos del Hospital Sacamil. Doctor, para agotar un poco el análisis de fondo sobre el tema de las cuotas voluntarias y las implicaciones que eso ha tenido entonces en este caso concreto el Hospital Sacamil. Usted me decía en el segmento pasado, bueno, en el pasado un paciente por problemas de diabetes podía estar con $1 tenía cubierto más o menos todas sus necesidades
de medicamentos cuando iba a pasar consulta al hospital o en un tratamiento en el hospital de Sacamil. Hoy no paga el dólar, pero tiene que desembolsarse, decía usted, $40 a la semana para comprar la insulina. Así es. ¿Esa insulina en el pasado se le entregaba al hospital? En el pasado el hospital se le entregaba. Es el contraste que probablemente al retirar las cuotas voluntarias no se midió, que al perder este ingreso, entonces el hospital iba a tener dificultades para cubrir todo lo que había estado comprando con esos fondos. Antes el paciente llegaba y se iba del hospital con todos sus medicamentos en las manos. Ahora se lleva únicamente recetas, en muchos casos. En el caso concreto de la insulina, por ejemplo, pasó todo el año pasado y gran parte del año antepasado que no había ningún tipo de insulina en el hospital. Y un diabético no puede vivir sin su insulina. Ahora, no logro entender, y usted explíqueme, ¿cuántos años tiene de trabajar en el Hospital Sacamil? Yo entré a trabajar en el Hospital Sacamil en el año de 1995. O sea, yo entré al hospital pocos meses después de que el hospital fuera inaugurado. De la inauguración, o sea, estamos hablando de que conoce todo el proceso de cómo ha sido el hospital. Y le pregunto esto porque recuerdo que en términos periodísticos, cuando se ha dado cobertura en el seguimiento al Hospital Sacamil, en aquel momento no se vendió, sino que se ofreció y se mostró efectivamente como un hospital modelo. Así o sea, es. Modelo en todo sentido. El Hospital Sacamil fue modelo de gestión, incluso en sus inicios hubo mucha gente que pensó que el Hospital Sacamil era un hospital privado. O que lo iban a privatizar incluso, había bastante especulación. Hubo un tiempo también. Porque efectivamente se observaba un hospital igual o mejor que un privado, en todo sentido, en términos de la limpieza, de las condiciones, en general de todo. En términos de atención, en términos de la calidad de los medicamentos, de los insumos, la limpieza de las instalaciones, los servicios, era realmente un hospital modelo. Y sí, hubo también una época en la que se existió esa sombra de privatización, hubo muchas protestas en contra de eso. Y precisamente como yo tengo tantos años de trabajar en el hospital y he visto toda su evolución, es que yo veo con mucho dolor cómo el hospital año con año se sigue deteriorando. No solamente las instalaciones, sino también en la calidad de los insumos, la calidad de los medicamentos, el hacinamiento, la saturación de los servicios. Entonces realmente pues sí, da lástima ver como un hospital que fue comparable con un hospital privado, hoy esté al nivel más bajo de los hospitales públicos. ¿Ha llegado tanto así la situación interna del hospital? Sí, realmente es lamentable desde todo punto de vista. Y en comparación, por ejemplo, con el Hospital San Rafael, Sacamil está muy, muy mal. Ahora, ¿qué es lo que está pasando en términos generales? ¿Por qué entonces, ahora entremos a hablar de las acciones de ustedes? Están arribando al 5.º día de paro de labores en el área administrativa. O sea, ¿no están afectando consultas, cirugías? Hasta el momento no se han afectado ni consultas ni cirugías. El cierre comenzó con el área administrativa y luego poco a poco se fueron agregando áreas como Arsenal, trabajo social, rayos X, patología, cosas en las que no se afecta la atención del paciente en forma directa. Hasta el momento se ha mantenido de esa manera. Ayer hubo un acercamiento con el director general de hospitales, el doctor Robles Ticas, pero hubo unos compromisos que se adquirieron por parte de él que estamos esperando que los confirme, luego de haber consultado con la señora ministra y en una asamblea de médicos que se está llevando a cabo en este mismo momento, se va a decidir si la medida se mantiene hasta ver un resultado concreto o si se va a levantar únicamente con la esperanza y la buena fe de que el ministerio va a cumplir con su compromiso adquirido con nosotros. Ahora, ya vamos a retomar ese punto que creo que es interesante, sobre todo en el tipo de respuesta que ustedes pueden esperar. Pero entonces, en términos generales, ¿cuál es la situación que tienen ustedes? ¿Deficiencias en qué? ¿En implementos quirúrgicos, medicinas? Bueno, el tema llevado y traído, por ejemplo, de las lavadoras. Hay una serie de dificultades para el trabajo diario del hospital. Básicamente se centran en tres cosas. Una es la escasez de medicamentos y de insumos.
la otra es la falta de equipos adecuados y la última es los recursos humanos que son insuficientes. El Hospital Sacamil está haciendo el trabajo de aproximadamente 6 o 7 hospitales. ¿Cómo así? Explique. El Hospital Sacamil fue diseñado para cubrir una atención de 250,000 consultas al año. Y en la actualidad el Hospital Sacamil hace 1.780.000 y algo de consultas. Entonces vemos que eso es 6 o 7 veces claro, la carga para la cual estaba diseñado. Pero uno puede pensar, si se diseñó con esa carga, pues en aquel momento había una plantilla importante de personal en términos generales. Pero a estas alturas se incrementó el número de consultas y la plantilla laboral, ¿cómo se ha mantenido prácticamente igual. Más o menos, ¿cuántos son los trabajadores en general del hospital? Este dato lo tengo, si quieres lo vemos en un momento. Perfecto. Pero al momento se necesitan alrededor de 40 recursos en forma urgente. 40 recursos se refiere a personal. Entre enfermeras, técnicos en enfermería, técnicos en arsenal, técnicos de laboratorio, que son las áreas en donde está, y también personal de lavandería, que son las áreas en donde el problema está muchísimo más grave. En el área de lavandería, por ejemplo, cada uno de los trabajadores está cumpliendo la carga laboral de 3 empleados. Para hacer una comparación, por ejemplo, en el área de arsenal del Hospital Rosales se trabaja hasta las 10 de la noche. En el área de arsenal del Hospital Saldaña se trabaja hasta las 3 de la tarde. Sacamil trabaja 24 horas al día. Y eso lo hacen sobrecargando a los 5 empleados que están en esa área. Entonces, y con el colapso que hubo de las lavadoras, a este personal está todavía más sobrecargado. Tienen que llegar más temprano de su hora, tienen que irse a otros hospitales a cumplir con su trabajo. Incluso estuvieron por un periodo de 2 semanas o más de 2 semanas viajando hasta Santana para poder hacer su trabajo. Y luego regresan ya tarde en la noche. ¿Su trabajo a qué se refiere? ¿Porque habían asignaciones o por la misma acumulación de trabajo? Porque como en el Hospital Sacamil salen 4,000 libras de ropa sucia diarias. Entonces, y la única lavadora que está funcionando se puede cargar con 150 libras. Entonces es imposible sacar esa carga. Se hizo la gestión de ir a lavar la ropa en otros lugares. Se comenzó con el Rosales, el Blum, el Seguro Social, pero fue cerrada la puerta en algún momento, y entonces en este lapso de 2 semanas, un poco más de 2 semanas, el Hospital de Santa Ana fue el que estuvo prestando su espacio. Entonces, a ver, pero entonces la ropa sucia de Sacamil la llevaban a lavar hasta Santa Ana. Hasta Santa Ana, así es. O sea, gastar en transporte, en tiempo y todo eso. Así es. Y con la sobrecarga del personal, que el personal, sin tener tampoco el equipo de protección adecuado, tenía que cargar esos bultos de cientos de libras y toda esta ropa contaminada, ponérsela casi en la cara, pues, o prácticamente en la cara, para poderla cargar en un camión para llevarla hasta allá. Y al llegar a los hospitales en donde están prestando las lavadoras, los dejan siempre de último, en horarios que ya son fuera de claro, los horarios laborales normales. Entonces, este problema es un problema serio, pues un problema grave, está teniendo impacto negativo sobre la salud de los trabajadores y no se mira una solución cercana. Bueno, vamos a la pausa. Cuando regresemos, ¿qué pasó entonces con el equipo que donó en algún momento Taiwán? Bueno, le dejo plantear la interrogante. Vamos a una pausa comercial. La emoción del deporte está en www.elgráfico.com. Ingresa al nuevo escenario deportivo y descubrí toda la pasión del deporte. Fotos, videos, fichas y resultados de las mejores ligas del mundo. Elgráfico.com. Conectados por deporte. Una nueva forma de vivir la información. GDA Live de Grupo Dutriz.
Ingresa a App Store o Google Play y descarga gratis la aplicación GDA Live. Ahora busca en nuestros periódicos y revistas los iconos de GDA Live. Enmarca la imagen dentro de tu pantalla para animarla. Toca 2 veces la imagen para vivir la información en pantalla completa. Y recuerda que en el código ALIVE de la portada estaremos actualizando nuestras noticias. Con GDA Live, vive la información. Grupo Dutriz, multiplicamos la forma de informarte. Bueno, doctor, entonces explíquenos, ¿cómo es que continúa el problema de la lavandería? Porque recuerdo que hemos dado seguimiento periodístico a este caso. Taiwán, debo entender que hizo algún donativo para las lavadoras. No sé si fueron motores, si fueron nuevas lavadoras, pero bueno, el asunto es que hubo un acto incluso público donde estuvieron los titulares, si no mal recuerdo, presentes. Entonces, bueno, todos asumíamos que ese problema de lavandería estaba resuelto. No, en realidad sí, Taiwán hizo una contribución importante, regaló uno de los motores para las lavadoras. El problema es que este motor no era del caballaje suficiente, entonces no levanta toda la capacidad que se necesita de la lavadora y por eso está con una capacidad disminuida. Gracias a ese... O sea, perdón, sí está funcionando, pero no en toda la capacidad instalada. Pero no en toda su capacidad. Entonces... este motor que Taiwán donó es gracias al cual está funcionando la única lavadora en Sacamil. Pero no se logra salir con la carga porque es una lavadora que tiene una capacidad menor y no se logran manejar las 4.000 y pico de libras que se generan a diario. Entonces, y en los hospitales en los que se nos están prestando las instalaciones para ir a lavar la ropa sucia, se logran lavar entre 2.500 y 2.800 libras. Quiere decir de que todos los días se genera siempre un rezago de ropa sucia que son los volcanes que están pegados al servicio de medicina interna y que las autoridades del ministerio le quieren hacer creer a la población que esa montaña de ropa sucia está ahí porque los sindicalistas no permiten que la ropa sucia salga. Y eso no es de esa manera, pues la ropa sucia está saliendo y se está lavando en el Seguro Social, en el Rosales, en el Bloom o en Santa Ana, pero es lógico, pues si salen 4.000 libras diarias y solo se lavan 2.500, entonces siempre va a haber una montaña de ropa sucia que no se logra sacar. Esa parte se ha abordado ya entonces. En la reunión de ayer, por ejemplo, con Robles Ticas, ¿se tocó en particular ese tema? Se tocó ese tema y lo que se nos dijo fue de que ya había una lavadora que venía en camino y que en teoría va a estar instalada en el hospital a finales de abril y vienen otras 2 o una más que probablemente va a estar en el hospital en el mes de agosto. Como sindicato nos preocupa pues porque esta situación que es realmente difícil de sostener va a tener que seguirse dando hasta dentro de 2 meses o hasta dentro de 6 meses. Pues. Entonces eso trae un montón de implicaciones, no solamente con lo de la ausencia de ropa, sino también impacto sobre la salud de los pacientes, porque los pacientes ahora en los servicios, por ejemplo, pasan hasta 3, 4 días en el que no se le cambian las sábanas ni las batas porque no hay ropa, o pacientes que tienen que llevar ropa de su casa para poderse cubrir porque no hay ropa, también pasando por el problema de una ventana sol-aire que separa a los pacientes de medicina interna con ese volcán de ropa sucia con todo tipo de fluidos corporales y contaminantes. O sea, tiene que haber, ¿qué? Bacterias o virus que en un momento determinado... Ahí tiene que haber de todo, o sea, ahí hay sangre, hay fluidos de prácticamente todas las regiones del cuerpo, hay pus, hay bacterias, hay virus, hay de todo, pues, entonces, y eso está ahí. Y del área de medicina interna solamente lo separa una ventana sol-aire. Ya, a ver, las otras áreas, lo que tiene que ver con medicamentos. Porque ya vamos a hablar un poco también de la ministra de Salud, me imagino que habrá leído o escuchado las declaraciones de ella esta semana y también quisiera que reflexionáramos sobre lo que ella ha dicho, pero en la parte de medicamentos, por ejemplo, ¿cómo están? Cirugías, los kits que tienen ustedes utilizados o que utilizan en cada cirugía. En medicamentos el problema es
que como la gestión de compra se hace a nivel central, entonces el hospital no tiene ningún control sobre eso. Y para ponerle como ejemplo, el año pasado hubo cerca de 50 medicamentos que no fueron adjudicados porque aparentemente pues ni siquiera hubo oferta de los mismos. Ahorita en este momento hay en el hospital también cerca de 52 medicamentos que no hay en la farmacia. Hay algunos medicamentos que han entrado pero no pueden ser utilizados todavía porque están esperando el acuerdo ministerial del control de calidad para poder ser ocupados. Y se nos ha dicho pues que en teoría eso dura un mes, pero que en la práctica esto tarda hasta 3 meses. Entonces hay algunos medicamentos que ya están en la bodega pero no pueden ser usados. ¿Y eso es parte de un procedimiento normal? Eso es parte de un procedimiento que instaló, o de una burocracia que instaló este ministerio. Cuando llega el medicamento a la bodega del hospital, tiene que tomarse una muestra y mandarlo al laboratorio central para hacerle un control de calidad. Luego el laboratorio central emite un dictamen sobre el control de calidad. Este dictamen se va al ministerio, el ministerio revisa el dictamen, hace un acuerdo y después el acuerdo del ministerio llega a la farmacia del hospital dándole la luz verde para que el medicamento sea usado. O sea, mientras tanto no pueden tocar ningún medicamento. Tanto, no se puede tocar el medicamento. ¿Y de qué cantidad de medicamentos estamos hablando entonces que se va acumulando ahí? O sea, pues cada lote de medicamento que va entrando tiene que sufrir ese proceso. ¿Eso es para todos los medicamentos? Para todos, sí, para todos sin excepción, para todos. ¿En el pasado se hacía o es necesario hacer eso o no? Mire, el control de calidad yo creo que está bien que se haga. El problema quizás es que si estuviera el hospital sin ninguna escasez, entonces podría, mientras se está gastando este lote de medicamentos, hacer todo el proceso burocrático, y cuando este lote se esté terminando, entonces ya está listo para ser usado. O sea, habría que tener un buen sistema de información, informático, para poder tener ese control, ¿no? Que esto no ocasionara ningún retraso. El problema es de que ahorita no hay medicamento y el que está detenido por esa razón. Entonces, tal vez, no sé, podría agilizarse un poco más, porque que esta vuelta de control de calidad dure 3 meses realmente también suena excesivo, ¿verdad? Y quizás es por la misma sobrecarga laboral, porque me imagino yo que en el laboratorio central, igual que en las dependencias del ministerio, los hospitales públicos, las unidades de salud y todo, el personal está sobrecargado, pues entonces es parte realmente quizás de una estructura que muy compleja y que es causa y origen de los problemas. Bien, una pausa y cuando regresemos, ¿se puede llegar a la paralización del servicio ya directamente y de un impacto directo a los pacientes? Dejo plantear la interrogante, vamos a una pausa. Cada momento, donde quiera que estés, te damos el mejor contenido en diferentes plataformas para que tú escojas el medio para informarte. Y ahora con Grupo Dutriz Alive, la nueva aplicación digital. Vive la información como una nueva experiencia en tu periódico. Multiplicamos la forma de informarte. Grupo Dutriz. La interacción con la tecnología llega con múltiples formatos. Nueva revista Tech Live, la información tecnológica más actual y los gadgets que modifican tu estilo de vida. Tech Live es una revista multiplataformas que te ofrece los últimos avances de la tecnología, las herramientas de mayor utilidad e interesantes artículos de la era digital. Escoge el medio que te mantendrá actualizado o visita nuestra web. Espera el futuro con Tech Live, una publicación de Grupo Dutriz. Bueno, teníamos una respuesta en deuda, ¿no? Y era con el número de personal en Sacamil, el número global de trabajadores, eso me imagino que incluye a la gente de limpieza, médicos, enfermeras, de todo. El número del personal son 210 enfermeras,
53 cirujanos con todas sus especialidades, 6 ginecólogos, 21 internistas con todas sus especialidades, 3 patólogos, 10 pediatras, 3 radiólogos y 58 residentes. Y este personal es el responsable de llevar a cabo el trabajo de 6 o 7 hospitales. Estamos hablando de un promedio de ¿cuánto en global serían más o menos entonces? 210, estamos hablando allí de sí, casi 200 personas. Son como 300 personas. Un poco más. Un poquito más de 300 personas. De acuerdo. Y en las 300 personas, pero ahí no se incluye el área de servicios, de lavandería. Ahí no se incluye vigilancia, no se incluye vigilancia, ni servicios de limpieza, ni servicios de alimentación, porque esos el hospital los subcontrata. Y dicho sea de paso, a las áreas que el hospital subcontrata, a los proveedores de estos servicios les deben también entre 4 y 6 meses de pago, que también es un reflejo de la falta de liquidez que el hospital o que el ministerio tiene. Ya, hablemos un poco del cuadro básico de medicamentos. ¿Cómo están en este momento entonces? Según los últimos datos de los cuales tenemos conocimiento, el hospital tiene hasta la semana pasada 79% de cobertura. Esto quiere decir que hay un 21% de desabastecimiento. Y en términos numéricos uno puede pensar que es bajo. En términos numéricos uno podría pensar que en realidad es un porcentaje bajo de desabastecimiento. El problema radica en que en este 21% de medicamentos que no hay en el hospital están analgésicos, antiespasmódicos, antihipertensivos, antibióticos, aspirina y cosas que son de uso cotidiano, que son de uso de emergencia. Con mucha demanda. Que son de primera línea, o sea, son de primera línea. Porque hay algunos medicamentos que son muy especializados o que son de uso muy limitado por patologías, y de esos medicamentos pues podría en algún momento no ser tan crucial que faltaran, porque hay 2 o 3 pacientes en el año que lo necesitan. Pero actualmente hay medicamentos que en la emergencia a diario hay 5, 7, 10 consultas y no hay para cumplir esa demanda. Pacientes, por ejemplo, con dolor abdominal por un cólico de origen renal o por un cólico de origen intestinal, pueden estar en la emergencia revolcándose de dolor y no hay nada que hacerles, porque no hay un antiespasmódico en el hospital. Y se nos dijo que ante la ausencia del antiespasmódico, que ocupáramos ibuprofeno. Pero eso yo creo que no se necesita ser médico para entender de que un dolor cólico severo no se va a quitar con ibuprofeno. Entonces, a veces se le quiere hacer ver a la población que el médico en Sacamil es el malvado que no usa los medicamentos alternativos cuando los tiene, cuando en realidad no existen tales alternativas, porque no cumplen ni con la eficacia, ni con la potencia, ni con el uso específico que se necesita en ese momento. Doctor, y en el área de cirugías, por ejemplo, ¿cómo hacen cuando una persona, una apendicitis, por ejemplo, una cosa bastante, debo entender, bastante frecuente ahí en el hospital? ¿Cómo hacen ustedes? ¿La persona debe llevar algo, debe algún implemento? En el pasado recuerdo que ustedes también denunciaron que les pedían ciertos, no sé, accesorios, algún tipo de cosas que ustedes utilizan, o eso está cubierto. ¿Tienen ustedes el kit adecuado a la hora de una cirugía? Probablemente para las apendicectomías no haya mayores problemas, porque no se necesitan mayores cosas. Pero en el caso concreto de cirugía laparoscópica, por ejemplo, el paciente tiene que comprar un montón de cosas porque en el hospital no hay. Tiene que comprar trócares, tiene que comprar pinzas, cosas que antes no tenía que cubrirlos. En el caso de hernias, por ejemplo, tiene que comprar mallas o tiene que comprar suturas, porque no existen tampoco en el hospital las suturas adecuadas, ni tampoco existen mallas. Y en algunas otras, por ejemplo, cuando hay necesidad de hacer traqueostomías, los pacientes tienen que comprar la cánula porque no hay cánulas para hacer traqueostomía en el hospital. Y en algunos procedimientos urológicos también tienen que comprar los materiales porque el hospital no los tiene. En algunos procedimientos ortopédicos también el paciente tiene que comprar algunos implementos para podérsela hacer
porque el hospital tampoco los tiene. Entonces, sí, frecuentemente al paciente se le pide que vaya y que compre insumos o medicamentos porque en el hospital no existen, y un paciente tiene 3 meses, 6 meses, 9 meses o a veces hasta un año de estar esperando su procedimiento quirúrgico. El paciente y la familia prefieren salir y comprar lo que hace falta a suspender el procedimiento y esperar a que el ministerio lo supla. Entonces volvemos al punto de que ¿qué resultaba mejor? O sea, pagar $20 por una cirugía o no pagar nada, pero tener que cubrir con los costos de los medicamentos y de los insumos, que en el 100% de las veces resulta mucho más caro. Ahora, hoy todo el que llega al hospital a pasar consulta no paga nada. No O paga sea, nada. en el pasado el estudio socioeconómico de alguna forma permitía que algunas personas con capacidad sí pudieran pagar, porque digo, eso uno tiene que reconocerlo, o sea, de repente hasta uno mismo puede tener necesidad de acudir a un centro hospitalario como Sacamil, sí, y va gente que tiene capacidad de pago, y esa gente no está pagando ni 5. Así es. En el pasado, el trabajo social se encargaba de hacer un estudio socioeconómico, y las personas que podían pagar más pagaban un poco más, las personas que podían pagar menos pagaban un poco menos, y había mucha gente que se exoneraba de cargos. Había mucha gente que no podía pagar nada y eran exonerados. Hoy todo el mundo no paga nada, pero existe esa condición de que hay medicamentos o insumos o algunas cosas que se necesitan para intervenir en la atención del paciente, y que el paciente y la familia tienen que comprarlos. Perfecto, vamos a la pausa. Ahora sí, cuando regresemos, explíquenos si esto puede derivar incluso en una suspensión de labores en otras áreas que no necesariamente son las administrativas. Que obviamente la administrativa tiene un impacto siempre en los pacientes, o sea, es imposible que no lo tenga, pero en la parte ya directa que tiene que ver con la salud de ellos. Vamos a una pausa. Un graficionado no olvida la historia, y aunque perdió una y otra vez, no perdió el orgullo. El graficionado se levantó entonando su grito de batalla, respirando gritos de gol y celebrando las épicas victorias. Un graficionado cree en la magia de la camiseta y mantiene viva la ola de fe, porque el graficionado sueña con volver a un mundial. El gráfico lo hacemos por deporte. Cada momento, donde quiera que estés, te damos el mejor contenido en diferentes plataformas para que tú escojas el medio para informarte. Y ahora con Grupo Dutriza Live, la nueva aplicación digital. Vive la información como una nueva experiencia. Multiplicamos la forma de informarte. Grupo Dutriz. Bien, le consultaba entonces si se puede llegar al extremo de la paralización del servicio, lo que tenga que ver con consultas, cirugías, todos esos procedimientos ya que van directamente a la salud del paciente. Pues en realidad nosotros esperamos no tener que llegar a eso. Lo que sucede también es que en el pasado hemos instalado mesas de diálogo con las autoridades del ministerio, incluso hemos ido a Casa Presidencial con la Subsecretaría de Gobernabilidad, nos reunimos con Atuasbun entre febrero y abril del año pasado. Se adquirieron una serie de compromisos por parte del ministerio que hasta la fecha no han sido ejecutados. El doctor Robles Ticas ayer nos decía de que muchos de estos compromisos estaban ligados al préstamo, al famoso préstamo de los 80 millones y que había sido aprobado hasta el mes de diciembre. Entonces, que esa era la razón del retraso en la ejecución de los compromisos, y que nosotros debíamos entender esto. En realidad hay muchas cosas que estaban probablemente ligadas a ese préstamo, pero también se nos dijo de que ya habían unos fondos asignados
que ya había un proyecto en marcha de remodelación de quirófanos y que iba a ser completado en el mes de noviembre, y hasta la fecha tampoco se ha visto nada. Ese tipo de situaciones no estaban supeditadas a los fondos, a los 80 millones. Esa remodelación de quirófanos y ese proyecto se nos dijo que era de un donante anónimo. Entendimos, según lo que se nos dijo, que era una persona extranjera que estaba dando el dinero para hacer esta remodelación, y que ya estaba el proyecto armado, que ya estaban los fondos asignados y que ya en el mes de noviembre iba a ser completado. La parte de quirófanos. La parte de quirófanos, o sea, mesas, monitores, lámparas, el equipo de cirugías, etcétera, cauterios y cosas así. Y como le digo, hasta la fecha no se ha ejecutado, y aparentemente ya no se va a ejecutar, pues. Entonces, en el sentido de confiar nuevamente en el compromiso del ministerio, es algo que se está decidiendo en una asamblea de médicos ahorita, porque ya en el pasado hemos sido sorprendidos en el sentido de que nosotros hemos confiado en el compromiso que se adquirió, y después del plazo estipulado no se han dado la ejecución de las promesas. Entonces, en esta ocasión tenemos pues que abordarlo con mucha cautela. Si vamos a levantar las medidas, las vamos a mantener, o en algún caso, si se ve que se cumplen los plazos y estos compromisos adquiridos no se ejecutan, entonces agudizarlas de alguna manera para hacer un poco de presión y que esto se ejecute pues desde un nivel probablemente superior. Ya. Si el ministerio no tiene capacidad o voluntad de resolución, entonces tal vez desde un nivel más alto gubernamental, entonces se puede hacer, pues. Doctor, me imagino que habrá escuchado un poco las declaraciones de la ministra María Isabel Rodríguez. Habían como dos consideraciones allí, una que no dejaba de inferir, por ejemplo, el hecho de que estas acciones pudieran tener una motivación política. La otra es, y digo, insisto, un poco de inferir en las declaraciones de ella, el hecho de mucho desconocimiento de parte de ustedes, digo, como la otra parte involucrada, en toda esa parte de los procedimientos, de la aplicación de la ley, la CAP y todo lo que implica la compra, cómo se adquiere. Creo que mencionó algo así como, bueno, no es como ir a comprarse una charamusca o algo a la tienda, sí, que usted solo lleva el dinero y se paga y ya. O sea, que es un procedimiento mucho más complejo. Y así entender entonces que ustedes no comprendían esa parte. Nosotros tenemos conocimiento de las condiciones de la ley, la CAP, y es importante también decir que en unos apartados de la misma ley da un espacio o un rubro para cubrir imprevistos. Por ejemplo, el problema de las lavadoras pudo haberse abordado como un imprevisto y sacar dinero para suplir este problema. Que son como fondos de emergencia, ¿no? Son fondos de emergencia. Y no requieren, mucha parte burocrática. De todo el proceso burocrático que la CAP implica. Nosotros tenemos más de 2 años de estar en esta denuncia pública, y yo creo que es lógico pensar que ningún proceso burocrático, por largo que sea, puede durar 2 años. Entonces, sí es cierto que hay un proceso de licitación y todo, pero no puede ser tan largo, pues. Si los plazos duran 90 días, 180 días, lo que sucede entonces es de que estos procesos, si van a venir los insumos o los equipos en agosto o en noviembre, entonces quiere decir de que estos acaban de ser iniciados, pues. Y toda nuestra denuncia tiene 2 años de estar, y los compromisos firmados por el ministerio ya tienen 1 año de estar. Entonces, eso por una parte. Y contestando la otra parte, es también lógico pensar de que al no poder el ministerio dar una explicación que sea suficiente o que sea lógica a la respuesta nuestra, tiene que justificarse de alguna manera. Entonces, la motivación política es quizás lo que para ellos les resulta más fácil de arguir, y es probablemente el escudo detrás del cual ellos quieren defender la falta de resolución que han tenido en todo este tiempo. Nosotros no tenemos motivaciones políticas de ningún tipo, ni tampoco seguimos lineamientos de ningún partido. La salud del pueblo
y la atención digna de nuestros pacientes no tienen color de partido. Es un tema puramente asistencial, es un tema de humanidad. O sea, a nosotros como médicos, como personal de enfermería y como en general trabajadores del hospital, realmente nos parte el alma ver gente tirada en el suelo, ver gente revolcándose del dolor, que no se le puede poner nada porque no hay, gente con las sábanas llenas de sangre, llenas de pus, porque no se le pueden cambiar. Entonces, como nosotros somos la cara del ministerio en los hospitales, nosotros somos los que le tenemos que dar la explicación al paciente, por qué nos está cubriendo su necesidad o resolviendo su enfermedad de la mejor manera. Entonces, ese contacto con el paciente es lo más difícil de todo. O sea, las autoridades en el ministerio, considerando solamente sus estadísticas, probablemente no tienen esa sensación de urgencia. O sea, para ellos es bien fácil decir, no, si las lavadoras vienen en agosto, los monitores vienen en noviembre, porque ellos no están atendiendo a la gente en el día a día. Nosotros somos los que tenemos que lidiar con ese problema. Le voy a poner un caso, por ejemplo. Teníamos en el servicio de delicados el día de ayer un joven de 16 años con una herida por proyectil de arma de fuego. Es realmente duro tener que explicarle a la familia de que para la atención de su familiar joven, sano, que tiene todas las probabilidades de salir adelante, si tuviera las condiciones adecuadas, que su pronóstico es muy sombrío porque no hay monitores, porque no hay ventiladores, porque no hay medicamentos, porque no hay para hacerle lo que es necesario hacerle. Entonces, esa parte es la que nosotros tenemos que luchar en forma cotidiana y que probablemente las autoridades no lo miran. Pues, y ese caso del que me he hecho referencia es concreto, ocurrió ayer. Es un caso concreto, ahí está todavía ingresado el joven. ¿Y por qué ustedes le han dicho a la familia que si ellos quieren entonces pueden llevar se le ha dicho lo que hace falta? De hecho, esto también fue noticia de que a los pacientes que necesitan ventilación mecánica se le dice a la familia, y si la familia tiene la capacidad, la familia alquila un ventilador mecánico. Y eso ha sucedido, si no recuerdo mal las cifras, creo que se pagan $200 de entrada y luego son como $100 diarios por el ventilador mecánico. Entonces, hay familias que lo logran costear, pero hay familias que no pueden hacer eso. $100 diarios. Por el ventilador. Si no recuerdo mal, es un dato aproximado. Bueno, perfecto. Vamos a una pausa. Tenemos más que conversar, sobre todo ya una apreciación entonces general de qué es lo que está pasando en el sistema de salud en el país. Entonces, doctor, a partir de la experiencia de Sacamila. Vamos a la pausa. Nueva forma de vivir la información. GDA Live de Grupo Dutris. Ingresa a App Store o Google Play y descarga gratis la aplicación GDA Live. Ahora busca en nuestros periódicos y revistas los iconos de GDA Live. Enmarca la imagen dentro de tu pantalla para animarla. Toca 2 veces la imagen para vivir la información en pantalla completa. Y recuerda que en el código ALIVE de la portada estaremos actualizando nuestras noticias. Con GDA Live, vive la información. Grupo Dutris, multiplicamos la forma de informarte. Cada momento, donde quiera que estés, te damos el mejor contenido en diferentes plataformas. Para que tú escojas el medio para informarte. Y ahora con Grupo Dutris Alive, la nueva aplicación digital. Vive la información como una nueva experiencia en tu periódico. Multiplicamos la forma de informarte. Grupo Dutris. Nos quedan al menos unos 5 o 6 minutos, doctor, para cerrar entonces la problemática de salud en términos generales. ¿Cómo se plantea entonces? ¿A la base de qué está esta problemática? Es decir, ¿qué es lo que subyace alrededor de esto? ¿Es un problema estrictamente de carácter financiero, un problema administrativo? ¿Tiene que ver con
una mala administración en la gestión de los recursos. ¿Qué es lo que está pasando? Pues mire, en nuestra apreciación, tal vez es una combinación de todas esas cosas. O sea, es un problema que estructuralmente es bien complejo. Hay muchos vicios que se traen ya de hace muchos años y hay cosas que se han agravado en esta administración. La falta de recursos, la asignación tan baja del presupuesto de la nación al rubro de salud, y sí, probablemente los vicios en la burocracia, una gestión que ha sido, a mi punto de ver, también bastante improvisada, la eliminación a la llegada de este gobierno de toda la capacidad técnica que en el ministerio había, para luego ser sustituida por personal que probablemente no tenía ni la experiencia ni la capacidad técnica suficiente, y una serie de problemas que vuelven esto realmente un nudo gordiano que resulta pues un poco difícil de buscarle por dónde se puede empezar a deshacer. O sea, no está limitado exclusivamente entonces a la falta del recurso financiero. No, tiene componentes administrativos, burocráticos, y otras condiciones pues propias del Sistema Nacional de Salud. ¿Por dónde se deberían aplicar algunos correctivos? A la luz de la experiencia concreta que ustedes tienen en el Hospital Sacamil. Quizá también, por ejemplo, uno de los problemas más graves en esta administración es de que se le dio una preponderancia increíble al primer nivel de atención, y al no tener presupuestos más grandes y al estar también trabajando en base a créditos, esta atención primaria no fue sostenible en el tiempo y se descuidó la parte de los hospitales. Entonces ese ha sido también quizás un impacto bien fuerte en estos últimos años. O sea, un tema de prioridades. Porque se priorizó demasiado la atención de primer nivel. Y tal vez, hasta donde tengo entendido, el resultado que se esperaba no ha sido el que se quería, pues, sino que los resultados de los ecos familiares y los ecos especializados no ha sido lo que se quería. Y a expensas de descuidar los hospitales. Entonces también eso ha tenido un impacto que ha sido bien negativo. ¿Cómo se logra una especie de equilibrio en esto? Porque sí también son necesarios, por ejemplo, los ecos, cómo llegar con la asistencia médica o asistencia en salud hasta los rincones más lejanos del país. O sea, el problema es, por ejemplo, que hay un especialista que está llegando hasta la casa del paciente, pero si este especialista para la atención de este paciente solamente tiene su estetoscopio en la mano, va a ser bien difícil que logre resolver algún problema. Entonces, lo que se está viendo es de que este especialista en la casa del paciente, lo único que está haciendo es llenar referencias para los centros de segundo nivel o de tercer nivel, que era el papel que desempeñaba el médico en año social. Entonces, hay como una duplicación de esfuerzos, y obviamente pues en esto se gastan recursos dejando descubiertos la atención de los hospitales, porque Sacamil es el reflejo de lo que está pasando en todos lados, en Soyapango, en San Bartolo, en San Rafael, en Santa Ana, en San Miguel, en Zacatecoluca, en Usulután, en todas partes está sucediendo lo mismo. Para decirle un caso concreto, en San Miguel no hay cómo imprimir radiografías, entonces los ortopedas tienen que ir a rayos X, ver la imagen en el monitor, aprendérsela de memoria y luego de su memoria traer la imagen para poder operar a los pacientes. Lo habitual es que usted durante la cirugía uno esté viendo la radiografía en el negatoscopio en el quirófano y uno puede estar comparando, pues. ¿Y eso está ocurriendo en San Miguel? Eso está ocurriendo en San Miguel. Que son cosas que no, pues sí, son absurdas, pues no debería de ser así. Y así como eso, hay casos en todos los hospitales nacionales. Ya, pero entonces, ¿cómo se plantea la reforma integral de salud desde su punto de vista? La reforma integral de salud realmente en el diseño es muy buena, porque lleva atención de salud
hasta el sitio donde debe de iniciar, y tiene un enfoque que es muy preventivo, opuesto al enfoque curativo que se ha tenido tradicionalmente. Entonces, como le digo, en el diseño, en el papel, realmente tiene un montón de elementos que son muy buenos, pero al trasladarlo a la práctica, tiene también una serie de dificultades, porque, por ejemplo, ¿cómo se le puede decir a un paciente que se tiene que bañar, que tiene que lavar los alimentos, que tiene que hacer esto y que tiene que hacer esto otro en materia de prevención cuando no tiene luz eléctrica, cuando no tiene agua potable, cuando tiene que caminar 8 kilómetros al río más cercano? Entonces, realmente un problema muy, muy complejo que probablemente va a tardar décadas en solucionarse, con mucho trabajo y sobre todo con mucha voluntad. Bueno, perfecto. Entonces, en la Asamblea General que tienen ustedes en desarrollo este día, van a decidir si se levanta o si se mantiene. Si se levantan las medidas. No están hablando de profundizarlas, sino de que se puedan extender las que están. Que se puedan mantener, por lo menos mantener. Bueno, perfecto. Gracias, doctor, por compartir con nosotros. Sí, muy amable. Un gusto, gracias, William. Bueno, terminamos entonces la entrevista en línea. Gracias a ustedes por su fiel sintonía. Que descansen el fin de semana y nos vemos el próximo lunes.